¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Sin duda alguna, en la política mexicana han existido todo tipo de personajes, desde los más sui generis, pasando por supuesto por los dictatoriales, por los sanguinarios, por los perversos, por los maquiavélicos, pero también por aquellos que de una u otra forma se convierten en un meme viviente, se convierten en una parodia incluso de sí mismos, personajes fabricados por la mano y el intelecto de gente que supuestamente conoce la política nacional y conoce al pueblo y que terminan siendo verdaderos payasos, bufones y ridículos, ¿no? De aún ya de por sí complicado acontecer nacional. Hoy quiero platicar con ustedes de los tres más ridículos de los últimos años. Y sé que la palabra ridículo puede parecer un poco fuerte, pero no lo hacemos con un afán ofensivo o peyorativo, sino realmente descriptivo, porque los comportamientos que alcanzan, los pronunciamientos que alcanzaron, pues no pueden ser ubicados en otra categoría, ya que no es solamente un asunto de ignorancia o solamente un asunto de poca comprensión lectora o, o poca comprensión del mundo que los rodea, sino que en realidad se definen o se diseñan desde esa forma que solamente la ridiculez puede ampararlos. Por un lado, tenemos a Vicente Fox Quesada, un personaje eh, que desde que se lanzó a la arenga política sorprendió a propios y extraños porque con su disrupción, sin duda alguna rompió un molde de lo que hasta ese momento el mexicano y mexicana estaba acostumbrado a ver. Un tipo bonachón, a la vez bravucón, que emulaba la figura de Francisco Villa por ese bigote, que hablaba de manera bronca, directa, que no tenía un filtro y que buscaba siempre ser en su comportamiento y en su lenguaje empático en muchos sentidos con la población. Un producto, un producto Vicente Fox Quesada que lamentablemente muchos tardamos en descubrir un poco después de que ganó la presidencia de la República y nos dimos cuenta la profunda y enorme decepción, aunque con el tiempo y con los estudios, con los análisis, pues ubicas precisamente que eso era obvio. Vicente Fox representaba exactamente lo mismo que Ernesto Zedillo o que Carlos Salinas de Gortari. Pero Fox se caracterizó por ser caricaturizable. Desde cada uno de sus pronunciamientos, cada una de sus expresiones, de sus manoteos, de sus frases, que rayaban no solamente en la irresponsabilidad o en la hemorragia verbal, no, sino que en realidad se ubicaban más que otra cosa en un parámetro en donde el personaje se había comido ya al político o bien al empresario, en donde el deslenguado tenía que ser precisamente esa voz que apareciera regularmente para incluso llamar la atención y por supuesto terminar de definir una característica del que en ese momento encabezaba o se sentaba en la silla del águila. ¿Cómo podíamos olvidar frases como las lavadoras de dos patas, por ejemplo, o el trabajo que ni los negros quieren hacer y muchas otras que fueron ubicando precisamente a un sexenio en donde la caricatura se volvió parte medular de la escenografía, en donde el infantilismo se volvió característica principal del primer mandatario, en donde lo que en un momento dado algunos llegaron a admirar como como esa irreverencia, se volvió verdaderamente grosera y se volvió incluso en un acto constante de cinismo. Fox puso la vara alta en materia de ridículos, puso la vara alta realmente en materia de personajes disonantes con la intelectualidad, ausentes o carentes de cualquier razonamiento, de cualquier sentido común. Puso la vara alta en ese mausoleo de personajes que solamente podrían ser superados en un momento dado por el propio creador, ¿no? De lo más absurdo de lo absurdo, del teatro de lo absurdo, como el maestro Ibsen, o bien llevados a un extremo
hasta encontrarlos en una especie de feria de fenómenos políticos. Pero si pensábamos que Vicente Fox Quesada era un personaje que no tenía paragón, que no tenía, por supuesto, comparación con nadie, y que sería un personaje anómalo de nuestro sistema, ¿por qué habríamos pensado eso? Bueno, de repente pensamos muchas cosas o creemos que no podemos estar peor. Apareció de la nada, entre comillas de la nada, es sarcasmo, por supuesto, Enrique Peña Nieto. Un hombre que como gobernador fue un fracaso, que como gobernador fue un delincuente, que como gobernador hubiera tenido que enfrentar a la justicia y no una elección. Un personaje que como gobernador nos mostró en todas, pero en todas en todos sus matices, el tipo de presidente que podría ser. Todavía Fox tuvo un buen gobierno, digámoslo así, en Guanajuato. Traía consigo buena prensa en muchos aspectos. Pero Peña Nieto había sido una vergüenza, había sido un represor, había sido un perseguidor, había sido un irresponsable, había sido un superficial. Sin embargo, fue el muñequito de pastel que eligió Televisa, Televisión Azteca, Emilio Lozoya, Manlio Fabio Beltrones y demás, para ubicarlo en el lugar de Felipe Calderón Hinojosa. El intercambio neoliberal, decía, le toca ahora al PRI. Al PRI, y por lo tanto el PAN tiene que hacerse a un lado, y por lo mismo Calderón pues presentó a la peor candidata que en ese momento nos imaginamos podía tener el Partido Acción Nacional, ¿no? Josefina Vázquez Mota. Tan anticlimática de verdad que llegó un momento en el cual llegamos a pensar en hacer una cápsula de los anticlimáticos candidatos presidenciales. Imagínense en ella a un José Antonio Meade, a un Ricardo Anaya. Por supuesto, no podemos dejar de lado a la mismísima Josefina Vázquez Mota, a la Cecilia Soto y tantos más que han aparecido de repente en las elecciones, el Bronco, que en realidad solamente estuvieron ahí porque el sistema democrático de este país es sumamente, pero sumamente benevolente y en muchas ocasiones quienes lo manipulaban pues requerían, ¿no? de ciertos personajes para matar el tiempo. Pero apareció Peña Nieto y entonces se creó todo este cuento de hadas del presidente guapo, del hombre del copete, del hombre que se casa con la actriz de telenovela más famosa en ese momento y más popular. Y la sociedad se deja seducir por un hombre que desde su campaña comenzó a dar muestras precisamente de su personalidad, escondiéndose en los baños, hablando de libros que nunca había leído, tratando de disertar sobre temas que no había comprendido, mostrándonos que todo ese orgullo por parte de la derecha de que sus presidentes eran personas preparadas en universidades internacionales y por lo tanto manejaban como nadie el inglés, pues caray, ¿no? Con Enrique Peña Nieto nos dimos cuenta que no toda educación privada te entra por aquí y te sale por acá, ¿no? Y que hay gente a la cual le gusta pues hablar en otro idioma, mezclando el arameo con el ruso y diciendo que es inglés, por ejemplo. Pero Peña Nieto no solamente se caracterizó por eso, se caracterizó también por problemas de artritis en un momento dado al tratar de hacer un corazón, él lo hizo así. Se caracterizó por hacer chistes bastante, pero bastantes malos. Yo pensaba que los chistes de Cedillo eran malos. ¿Recuerda cuando Cedillo hacía un chiste? Todo el escenario se quedaba callado y de inmediato no faltaba la mirada fúrica del perverso para que todos empezaran a reír. Pero el chiste era malísimo. Bueno, lo mismo pasaba con Enrique Peña Nieto. La diferencia es que Peña Nieto se reía solo de sus chistes, como cuando dijo que había una empresa que era la empresa del presidente porque era la empresa Peña Fiel. ¡Pum, pum! ¿No? Plop, como diría el gran Condorito. Pero él feliz, él se reía pues de lo que él hacía, ¿no? Cayendo constantemente en el ridículo. Y por supuesto la frase, una de las tantas, 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 tantas frases célebres que acompañó todo este periplo político de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando dijo nos faltan unos minutos, 3 minutos para aterrizar, no menos, es como 5, recordando, por supuesto, aquel episodio de Big Brother VIP con Jordi Rosado, que también no sabía decir cuántos eran, 4, 5, 6. Pero aquí el punto es que eres el presidente de la República. Y como esas muchas de Peña Nieto, convirtiéndolo en un presidente
totalmente vacío, porque esa es la característica en el caso que une a Fox con Peña Nieto, que sus comentarios, sus señalamientos, mostraban un alto vacío, mostraban un espacio totalmente de la nada, un lienzo completamente blanco en cuestión cerebral, ¿no? Personajes verdaderamente bobalicones, quienes eran los presidentes de este país y nos venían a confirmar precisamente que el presidente ya tenía rato que no mandaba en México, que eran simples títeres, ¿no? Parafernalia de un poder que requería a alguien que tocara la campana cada 15 de septiembre. Y de ahí pasamos a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez no podemos dejarla fuera de esta ecuación, porque sin duda alguna vino a disminuir todavía más ese nivel. Si pensábamos o creíamos que el come si te vas o las expresiones rancheriles, y no lo digo por insultar a mis amigos rancheros ni mucho menos, sino para ubicar a Vicente Fox Quesada con ese falso rancherismo, porque esa era otra cosa. Tanto Fox como Peña Nieto eran falsos profetas. Es decir, Fox no era un ranchero, Fox no era un hacendado, Fox era un junior, así de sencillo. Fox era un empresario como tal, muy malo, por cierto, no, era un gerente de Coca-Cola y así lo vendieron como una corcholata, literalmente. Si hubiera sido de Pepsi, sería como una especie de Pepsitazo, ¿no? De Pepsi Vaso, pero así fue Vicente Fox. Y el caso, por ejemplo, de Peña Nieto, pues Peña Nieto no tenía que ver con Coca-Cola. Coca-Cola armó a Fox, preparó a Fox, el poder corporatocrático, y Peña Nieto era de las telenovelas, de la televisión. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues al galán, ¿no? A ese galán, por supuesto. Y nosotros pensamos que hasta ahí habíamos llegado otra vez, cuando de repente hace su acto de aparición esta mujer disfrazada de indígena, con huipiles que nos ayudarían a usted y a mí a vivir durante muchos años, pocas palabras, con un comportamiento completamente bobalicón, con un comportamiento que muchos la asemejaban a una botarga y que ella pensó que eso era frescura, que eso era ir en contra del sistema, que eso era precisamente carisma, que eso era algo que iba a provocar que la gente fuera empática con ella, que se ponía a brincar, a saltar, a bailar. De verdad, yo siempre me pregunté quién fue el coordinador, el asesor real de la imagen de Xochitl, porque habría que darle un reconocimiento, ¿no? En todos los sentidos. Fue determinante en la caída, en el desbarranco, en el despeñadero de esta señora, que también le gustaba contar chistes, ¿no? Y chistes también muy malos. Yo tengo esa duda. ¿Por qué los políticos creen que cuentan buenos chistes? Ellos son un buen chiste, pero no cuentan buenos chistes. Pero Xochitl se convirtió entonces en ese tercer personaje en esta nave del olvido que nos llevaba precisamente a diferentes escenarios, desde la indignación, el coraje, la risa y la lástima. La lástima de repente de ver a alguien que con esas características, que decía que hablaba con mariposas y demás, hubiera podido en un momento dado creer que iba a ganar una presidencia de la República. Y llevamos entonces tres personajes títeres, tres personajes que en realidad jamás tuvieron el control absolutamente de nada. Tres personajes que parecían verdaderamente producidos por Hanna-Barbera, ¿no? Para los que son más chavos que su servidor, bueno, Hanna-Barbera fue la creadora de Scooby-Doo, de los Supersónicos, de los Picapiedra, del Don Gato y demás. Y llega el cuarto, el hombre que sin duda alguna nos viene a dar otra vez ánimos, porque le voy a ser honesto, cuando se va Xochitl, yo sí me entristecí un poco, porque dije, ¿y ahora de quién voy a reírme? Ahora, ¿quién me va a poner de buenas? ¿No? Con ese humor negro que ustedes saben que su servidor tiene, con ese sarcasmo que me gusta siempre mantener a flote, a pesar de los pesares muchas veces. Este, dije, ¿quién podría ser? Marco Cortés, le faltaba ese, ese convencimiento de su propia ignorancia. Ricardo Anaya,
es demasiado, es como cuando le haces el bully al nerd del salón en la secundaria, te sientes más mal después de dos o tres epítetos, empiezas a sentirte ya que te estás pasando de vivo, ¿no? En muchos sentidos. Este, pero de repente apareció el Johnny Bravo de la política, el guapo de la política, el disruptivo de la política, el hombre que aglutina a Fox, a Peña y a Xóchitl Gálvez, que tiene hasta el copete de Peña Nieto, que tiene el tono de voz de Vicente Fox Quesada, y que hace las ridiculeces que hace Xóchitl Gálvez como sacarse sangre del dedo. Él lo que hace es llevar coronas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Jorge Romero, señoras y señores, Jorge Romero nos va a salvar de este episodio de aburrimiento, de este episodio de desasosiego en donde pensábamos dónde quedó ese humor involuntario por parte de la oposición de este país. Y comienza con actos verdaderamente maravillosos, poniéndole un ultimátum a la presidencia de la República, aunque él es minoría. Pero eso no importa. Si tú lo crees, tú lo eres. El coaching de vida de Jorge Romero está orgulloso de él. Le pone un ultimátum. Solamente por esta vez vamos a abrir el diálogo. ¿Cuál ves? ¿Hoy, mañana, antier? ¿Cuánto va a durar el diálogo? Porque hay que recordar que Jorge Romero fue de los que bajó la cortina con Andrés Manuel. Y así les fue. Entonces, ¿de qué habla Jorge Romero cuando se refiere a que solamente por un tiempo, Claudia, escúchame bien, vamos a dialogar? Pero no paró ahí. Por supuesto que no. El cártel inmobiliario es invisible. Es un invento. Se la sacaron en Morena para perseguirme. No hay un solo dato, un solo hecho que me afecte a mí directamente. Ese nivel de cinismo que me hizo recordar cuando Vicente Fox Quesada expresaba cada una de sus opiniones referentes a la política nacional o internacional, o trataba de explicar algo y todo el mundo terminábamos más confundidos y que de repente pues necesitábamos que llegara el vocero a legitimar la frase lo que el presidente quiso decir, porque durante años nunca supimos lo que Vicente Fox quiso decir, ¿no? Esa es la realidad de las cosas. Y no creo que haya sido por alguna mezcla extraña de medicamentos, sino que en realidad me parece que Fox tenía los cables cruzados desde antes. Pero entonces, esa esencia de decir algo que demuestra que la conexión de tu cerebro y tus labios no está actualizada, no le diste refresh, la hereda Jorge Romero. Y con esa voz apostando la voz, ¿no? Y sacando ese pecho de macho alfa, por supuesto, del hombre que manda ahora reloj caro, ¿no? Camisa de última moda, perfectamente corte, el corte perfectamente, nada barata, por cierto, ¿no? Elegante en todos los sentidos. Piensa, Peña Nieto no me va a ganar con esa frase de 3 menos 5 más 6 y otros 23, no. Y entonces nos habla de los niños de 10 meses, porque caray, yo pensé que los niños, los bebés, nacían después de 9 meses, pero obviamente pues yo soy un pobre imbécil. Entonces, la realidad de las cosas es que esa genialidad del señor Jorge Romero nos viene a alumbrar completamente el camino para ubicarlo hoy por hoy como ese personaje heredero de las viejas glorias del señor Fox, del señor Peña, de la señora Xóchitl Gálvez, un pugilista excelso en una cuestión directa, pero directa de la basofia cultural, un hombre que sin duda alguna tendrá que ponerse la camiseta y poniéndose la camiseta la portará completamente con orgullo, en donde simple y llanamente diga, aquí, aquí está un ridículo. Porque bueno, mire que yo pensé en incluir como un bono a Margarita Zavala, pero como nunca entiendo lo que dice Margarita Zavala, pues mejor lo dejé ahí.
Pulgar arriba si les gustó este video, un poco relajado, por supuesto, hasta nos pusimos la de Batman. No, échele por supuesto su comentario, suscríbase, compártalo si les gustó. Y ya lo sabe, si está en sus manos, échenos la mano. Ahorita en estos tiempos de desmonetización, 5, 10, 20 pesos, 100 pesos, no sabe usted cómo nos están ayudando en nuestras cuentas de Bambajío, que están en la descripción de este video, o bien suscribiéndose a Patreon. Yo, como siempre, les agradezco por favor su atención y ya lo sabe. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Nos vemos al ratito. Víctor Aramburu viene con una entrevista respecto al presupuesto. Se le preguntó sobre la UNAM, sabemos que ya corrigió Hacienda, pero es muy interesante lo que dice Víctor respecto a la casta dorada de la UNAM también. Narrativas con un programazo sobre las izquierdas en México entre Federico Bonacio y Ricardo Valderas. Yo regreso por la noche. Gracias, como siempre un gusto, como siempre un placer.